Ok, estamos de vuelta, damas y caballeros. Vamos a pasar a este maravilloso séptimo principio que de vez en cuando me toca estar aquí con ustedes, me recuerda a mis inicios. Cuando yo inicio, puedo decir que yo no andaba buscando la bolsa de valores. Yo quería, como cualquier joven, encontrar una carrera y enfocarme en ella. Estaba recién casado, en un país nuevo. En ese momento yo trabajaba y estudiaba y en la universidad hay clases de la bolsa de valores. Pero universitarias, al fin y al cabo, pura teoría. Y como trabajaba, yo cada viernes que cobraba, lo depositaba en el banco y fui llegando hasta llegar a $13,000. El cajero me invita, cada vez que me veía, a abrir una cuenta de inversión, a ofrecer un producto. Y por varios meses yo estaba negado. Pero en una de esas le dije que sí. Y me abrió esta misma cuenta. El banco TD no ha cambiado. Es el banco que yo siempre he utilizado. O sea, al punto que es la misma sucursal todavía que yo hoy en día uso porque nunca me he mudado del vecindario. Yo he cambiado de casas 4 veces, me he mudado 4 veces, pero siempre en el mismo vecindario. Cuando yo abro esa cuenta de banco, pues empiezo literalmente a, como decimos en Dominicana, a punchar. Y empiezo a trabajar con lógica. No tenía ningún plan en específico de cómo entrar al mercado. Por eso me veía la lógica. Y la lógica te dice que si tú quieres ganar, tienes que comprar activos que estén creciendo. Y yo venía a Google, ponía Top Gainers, Stock Market, literalmente. Seeking Alpha yo lo usaba antes, era gratis, ahora veo que están cobrando. Pero hay páginas que investing.com, a ver si no cobra hoy, pero antes no cobraba. Buenísimo. Y por lo regular siempre hay acciones que están creciendo en un solo día, 59%, 98%. Y yo en mi lógica, esa fue mi primera estrategia, por eso la recuerdo bien. En mi lógica, bueno, si una acción sube 100% en un día, yo me puedo ganar por lo menos un 10% de ese 100%. Y de los 13,000 que yo tenía ahorrados, saqué 4,000. Y trabajaba con trades de $2,000, 2,000 y 2,000, para no arriesgar tanto. El punto es que eso era un hit or miss. Mi cuenta subía y bajaba. Y así me di cuenta que esa no era la ruta y fui por varias estrategias más que igual subía, bajaba. No había ningún progreso. Yo duré meses subiendo y bajando. Y en un periodo donde finalmente yo encontré algo más concreto, fue aquí mismo, en mi cuenta de inversión, que tiene una sección de noticias. Aquí, en noticias, te ponen las noticias de la bolsa más importantes del día. En esa mañana, eran como las 11 de la mañana, yo estaba en clases, salió una noticia de que un IPO había subido en lo que va de mañana más de 20%. Un IPO se le llama así cuando una empresa por primera vez sale a la bolsa de valores. IPO significa Initial Public Offering, que es en español oferta pública inicial. Eso me llamó la atención y yo confirmé que efectivamente había ido muy bien. Y esto me llevó a chequear el calendario, a estudiar el calendario de cómo les iba a los IPOs los últimos meses. Y fui analizando mes tras mes, vi creo que como 7 meses en el pasado, pero un total de 100 IPOs, salen unas 20 empresas mensuales a la bolsa, aproximadamente. Hay periodos que son más agresivos. En verano son bien difíciles. En verano todo el mundo está en vacaciones, obviamente. Pero en general, verano es lo más lento. Inicio de año es lo más concurrido, normalmente, pero no quiere decir que en verano no salga una empresa importante. El punto es que yo estuve investigando cómo les iba a los IPOs a nivel de comportamiento el primer día que salen. Y yo fui registrando empresa por empresa, retorno por retorno, y efectivamente, esas 100 empresas que había analizado, en promedio rendían 13% su primer día. No todas, pero en general, cuando tú promedias el retorno solamente del primer día, si abre a las 9:30, cuando cierra a las 4, ese día, ¿cómo le fue? Y sobre todo, ¿cuál fue el precio de apertura? Porque los IPOs pueden abrir a un precio diferente al que fue priced. Precio de apertura y precio de cierre. ¿Cuánto había retornado? Y fue como la primera estrategia de verdad apoyada por data, no solamente por lógica de que yo creo que esto debe de funcionar, sino que yo hice un análisis, confirmé un comportamiento que podía ser a mi favor si yo compraba y salí a comprar efectivamente. Esos $4,000 yo los llevé a $25,000 en 3 meses. Eso al fin, yo lo sabía. Yo antes de dormirme, luego de un día de IPO, yo sabía, porque lo pensaba desde el subconsciente y luego conscientemente, yo decía, esto no puede ser así. Yo sé que esto es momentáneo. No siendo negativo, pero es que nadie hace dinero en gran escala porque confirmó una data de este tipo. Pero yo lo aproveché al fin y al cabo y me dio más que dinero. Los IPOs me dieron más que dinero. Primero porque $25,000 no es mucho dinero viviendo en Toronto. Lo que más me transmitió fue el entender internamente que la bolsa sí paga dinero, que se puede hacer dinero en la bolsa. Yo lo que pensé fue, si yo con esta data aleatoria que organicé, que encontré, hice esto, ¿cómo será si hago una carrera completa? ¿Qué va a pasar? Porque yo no sé nada todavía. Y con esto ya hice $25,000. En ese periodo, para transportarlos un poco el tiempo, eso empezó en mayo del año pasado y dejó de funcionar en agosto. En agosto ya Trump estaba en nivel de los polls, eso fue en el 2016, Trump aún no era presidente en esa época, y ya todos nos hemos olvidado del Trump de esa época y lo que significaba un tipo como Donald Trump yendo a la presidencia, que en esos periodos era puramente diplomático todo, corbata hasta el cuello, el buen hablar, la diplomacia ante todo, no manejarse como un loco por Twitter. Entonces el mercado entró en pánico y no solamente el mercado canceló los IPOs, o sea, primero disminuyeron bastante porque había miedo de las políticas nuevas de Trump, sobre todo comerciales, y segundo, el cambio de presidencia, que de por sí ya hay miedo o hay una limitación de asumir riesgos cuando viene en cambio. Eso dejó de funcionar. Seguían saliendo a una menor escala, pero, por ejemplo, yo realmente llegué a 33,000, pero yo bajé a 25. Cuando pierdo 8,000, es que yo digo, no, eso dejó de funcionar. Yo tuve un trade de $3,600 negativo que por primera vez no cerraba. Yo cerraba todos los días. Yo compraba y cerraba el mismo día. Más 15, más 20, que por eso fue también. Yo me ganaba 15, 20, 30% por trade. Y había en promedio 2 a 3 IPOs semanales. Ese era más o menos el promedio. El punto es que yo compro y este trade no hace nada. Era una farmacéutica. Menos 3,600. Yo no voy a vender. Yo nunca había vendido. Yo nunca había perdido tanto dinero en mi vida. Y ese fue el fin de semana más lento, más largo de mi vida. Yo estaba, no quiero decir en depresión, porque eso no es justificación para estar depresivo, pero yo estaba en mi cama así esperando, así que yo voy a hacer, wow. Porque también era como una aceptación o una realidad de que los IPOs, lo que venía elevando mis ánimos frente a la bolsa, ya era algo efímero y se estaba por terminar. Estaba confirmando mi real, lo que yo sabía. Y fue en verdad un fin de semana down para mí.
Ese trade nunca se recuperó. Al final lo cerré en menos $5,000. Traté con 3, 4 más. Cuando vi que mi cuenta bajó a 25, me detuve. Ahí, y esto es clave, ahí yo me organizo, acepto, digo, bueno, los IPOs me dieron para esto, son $25,000. Tengo también estos ahorros por otro lado. En general tenía mis $30,000 ahorrados, americanos. Pero ellos son americanos porque en Canadá el dólar americano vale 40% más. Y mis gastos con mi esposa eran de $1,900. Yo lo que hice fue que tracé un runway. Yo tenía en dólares americanos, bueno, canadienses, unos $43,000. Yo podía sostener mi casa, por lo menos, y lo básico, por 2 años. Y es ahí donde yo digo, ya confirmé que la bolsa paga, voy a dejar mi trabajo y me voy a enfocar. Ese tiempo libre ahora lo voy a dedicar a encontrar algo certero aquí en el mercado. Y básicamente yo entro al mercado con 25,000, ya como profesional, empecé con 4, los llevé a 25, tenía más ahorros, pero empiezo ya la parte formal mía con $30,000. Digo, a tomar decisiones no lógicas, sino por análisis y preparación. Y yo inicio, aunque hoy en día soy un devota total de los fundamentales, yo inicié realmente por lo técnico. El 90%, sobre todo de los jóvenes, creo que siempre empezamos por lo técnico. Porque ver números, ver unas deudas, eso me imagino que a mí me encanta hoy en día. Pero para alguien que está buscando dinero, ve el análisis financiero de una empresa como una tarea más, como que está volviendo a dar contabilidad 1 o algo así. Y yo empecé por lo técnico, era como lo más intuitivo, lo más fácil para mí. Y dentro de lo técnico tenemos lo que se llama indicadores, que lo va a encontrar aquí donde está mi cursor. Fíjense, ahí usted le da clic y se abre lo que se está viendo ahora. Si le da clic, es una pestaña donde tú puedes ver un menú. Aquí a la izquierda hay todo un menú, pero solamente vamos a darle a Technicals. Dentro de este menú completo solamente Technicals. Y yo digo, bueno, primero, ¿qué es un indicador? Los indicadores, como su nombre te indican, tratan de indicarte a dónde va el precio de una acción. Sobre una base que ese indicador tenga. Con alguna fórmula que ese indicador tenga. Por ejemplo, aquí yo tengo, el primer indicador se llama 24 horas del volumen. El volumen tiene mucha importancia realmente. El volumen es lo que te enseña a ti el interés que hay de los inversionistas frente a un activo. Normalmente, a mucho volumen, o la acción o está cayendo mucho o está subiendo mucho. Sin embargo, el volumen tiene su propio tema. No lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver más adelante. Yo no lo uso, no es necesario para mi entender. Si lo uso, quizás mejorar un poco, genuinamente. Pero más adelante quisiera no tener esta agenda académica encima tan puntual y darles detalles de cómo yo trabajo personalmente, a la escala que yo trabajo. Pero, en fin, yo seguía indicador por indicador buscando dónde el precio de ese activo crecía. Por ejemplo, acá Google creció con mucha fuerza. Aquí. Yo trataba de encontrar, leyendo sobre el indicador, claro, de qué este indicador me pudo haber dicho antes para que eso subiera tanto. Y así yo fui indicador por indicador, indicador por indicador, en un proceso de 10 meses, donde yo cada indicador lo insertaba en Excel, trataba de entender los movimientos agresivos, si había una constancia, una recurrencia, una duplicación del mismo evento, donde la mayoría de las veces me funcionara a favor. Y genuinamente, la mayoría de indicadores que yo vi tienen un margen de éxito de 55 a 60%, suficiente para ser rentable. La mayoría. O sea, los indicadores funcionan. No para, o sea, con un 55% o un 60%, no es que es algo maravilloso, pero funciona, vas a hacer dinero. Pero yo estaba pasando por un periodo, que a todo esto, creo que el contexto importa. Yo soy un inmigrante que salió de su país a trabajar en algo que nunca se imaginaba, construcción, pasear perros, nada que yo proyectaba en mi vida, o sea, con la autoestima por el suelo, pero con un deseo enorme de tener una vida digna. Y yo siempre fui muy soñador desde los 6 años. Si ustedes conocen a mi mamá y le preguntan, ¿cuándo? Ella me dice, Filito, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste a tu hijo hablar de que quiere $1,000,000? Y sin mentir, les va a decir a los 7 años. Yo desde, igual cuando montaba bicicleta por primera vez, yo hablaba de que quiero ser grande, quiero tener dinero, no en el sentido material, sino que el crecer, la abundancia me atraía. Pero ese sueño o esas metas se rompieron todas. Yo estaba trabajando en construcción y paseando 14 perros, amarrado a mi cintura. ¿Qué estoy pensando yo en temas de abundancia? Si estoy en lo más bajo de la vida, profesionalmente por lo menos. Y no era autocastigo, sino una realidad. Y esto es lo que me permitió a mí, que lo valoro muchísimo hoy. Si yo no hubiera pasado por eso, con cualquier indicador que me pague 60% de éxito, o sea, de cada 10 veces que me funcione 6 veces, yo me siento cómodo, mediocremente, y digo, ok, vamos a trabajar con este que se llama Accumulation Distribution. Y salgo y hago una carrera basada en este indicador de 60%. O en cualquier otra, como el ARUN. El ARUN, si me daba 63%, esa fuera mi base. Pero no, yo decía, yo no quiero volver para atrás. Yo tengo tiempo libre, yo estoy recién casado, yo estoy rehaciendo mi vida. Si yo la voy a rehacer, la voy a rehacer con algo que efectivamente sea altamente certero. Y por eso me tomó tanto tiempo. Porque aparte, si yo les cuento, yo hice todo este análisis en esta plataforma, aquí hay más de 1,000 indicadores. En TD hay más de 1,000 indicadores. Y normalmente están siempre en orden alfabético. Yo terminé encontrando uno que se llamaba Williams Percent Range. O sea, empieza con W. Imagínense la cantidad de indicadores que yo vi. Pero al final todo tiene, como Slumdog Millionaire, un porqué. Porque si lo encuentro muy rápido, quizás no lo valoro. A mí me encanta como todo sucedió en mi vida. Este es el indicador por excelencia que me permite a mí, que este es el génesis de mi carrera. El génesis de mi carrera. Este indicador te dice a ti cuándo comprar. Obvio. No es que solamente dependas de él. Aunque yo dependí de él en mis primeros años de mi carrera, tú tienes más factores a tomar en cuenta. Fíjate, este indicador básicamente es un indicador de momentum y te dice a ti cuándo una acción va a crecer con fuerza. Tiene 3 áreas. La área de sobrecomprado, acá arriba, esa área no nos sirve por el momento para nada. Y no sirve para nada por el momento. Esta área de acá debajo es la área de sobrevendido. ¿Qué quiere decir esta área? Tu acción, la que estés viendo en el gráfico, es una acción que está a descuento a nivel histórico. Para que tengan una idea, este indicador tiene unas fórmulas por dentro de volatilidad y volumen que estudia el gráfico actual, lo compara con el histórico del activo y te dice y detecta, bueno, en el pasado, cuando tenemos esta volatilidad y este volumen, el precio sube.
o baja, dependiendo. Es un detector automático de patrones basado en volatilidad y volumen. Y quizás por eso es que yo no uso volumen, porque esto tiene volumen insertado. O porque no me ha hecho falta. Bien, entonces, tú dirás, Ernesto, pero si ahí me dice que está a descuento, yo puedo comprar en el descuento y listo. Efectivamente, tienes razón. Tú puedes comprar y te va a ir bien siempre en descuento, pero estás ahí limitando la moneda que se llama tiempo. Un descuento puede durar 5 días, un mes o 2 meses. Comprar en descuento no es suficiente. Por ejemplo, miren a Google. Este trade de Google, yo lo hice. Este descuento duró, y para esto tengo la línea de 200 días para que vean cuándo hubiera sido la entrada. Yo pude haber comprado Google, miren acá, descuento en Williams R. Estaba en un soporte Google ahí. ¿Estaba en un soporte? Sí. ¿Estaba por debajo de la línea de 200 días? Sí. Williams R me confirma que está descuento. Sí, yo pude haber comprado el 10 de marzo del 2025. Yo pude haber comprado. Pero esa acción no retornó nada por 119 días. Por 119 días. 4 meses. Claro, luego compensó muchísimo. Pero ¿hubo necesidad de durar 4 meses con el dinero estacionado ahí? No. ¿Por qué? Porque tú tienes a partir de hoy a Williams R que te da la luz verde de que entró el momentum, entró la fuerza, esto va para arriba con fuerza, a partir de que en esta columna rompe menos 40%. Rompe menos 40%. Siempre tiene que venir desde el descuento. Tiene que venir desde el descuento, muy importante, porque a veces no baja totalmente al descuento. El escenario perfecto es como este, que caiga, que acumule y que suba con fuerza. Y ahí tú haces la entrada. Esa entrada hubiera sido, en vez de el 10 de marzo del 2025, acorde a Williams R, pudo haber sido, esta no, ¿qué Google es esta? Que vale que $2,800. Es esta. Pero era el mismo gráfico, no sé qué instrumento era ese. Entonces, el ejemplo era este, aquí. Efectivamente, 24 de febrero, aquí en la Google oficial. La otra era Google del multiverso. Habría que ver. En ese momento, 24 de marzo, ya tengo mi soporte, míralo ahí, marcado. Podía entrar. Estaba la línea de 200 días a mi favor. Pero la acción no salió de ahí hasta 125 días luego, 4 meses. Pero según Williams R, que está aquí en menos 40, esta línea yo la trazo por ustedes, ¿verdad? Para que sepan dónde está Williams R. Mi entrada hubiera sido ahí. En vez de entrar el 24 de febrero, Williams R me dijo, esto va con fuerza para arriba. Aquí, vamos a ver, ahí. Justo aquí, justo ahí. En 164, aquí, en esa vela donde está mi cursor. La voy a mover ahora para que la vean. Hubiera sido ahí. ¿Cuándo? El 19 de mayo. O sea, me ahorré una semana de febrero, me ahorré los 31 días de marzo, me ahorré los 30 días de abril, ya van 67 días y 19 días de mayo. Me ahorré básicamente 3 meses. Esto es gratis, chicos. Me ahorré 3 meses. Y ustedes saben, porque el buen inversionista es primero buen comerciante. El tú dejar tu dinero estacionado por 3 meses es idéntico como si tú estás en el mundo de bienes raíces. Si tú tienes un apartamento que te dura 3 meses vacío, que nadie lo renta, ¿estás perdiendo dinero? Claro, aunque financieramente no estás sangrando, pero hay un costo de oportunidad de tener ese activo sin trabajar, que es el que tú sufres aquí en la bolsa, si no aplicas, por ejemplo, de Williams R. Ahora bien, tú compras ahí y vamos a ver en 20, 30 días qué tanto dio. En el caso de Google, ya a los 21 días había dado 7% y a los 35 días 11%. Tú podías vender perfectamente, sí, siempre menos 40. Y miren, este caso, curioso, si buscan mi trade de Google, ¿cuál fue mi precio de compra de Google? 163,77. ¿Dónde me envió a comprar Williams R a mí? Justo en esa vela. Miren lo que sucede luego. Obvio, los estoy guiando a vender en resistencia, que aquí hubiera sido en ese momento. Cuando llega ahí, Google siguió luego. En esa ocasión siguió por cosas internas de Google, pero normalmente la acción se devuelve. Tú debes de vender. Y de igual manera, estas acciones de Google yo las tengo a largo plazo. La mayoría de estas acciones no me van a ver vendiéndolas. Me van a ver comprando más, según den más descuento. Vamos ahora a ver varios ejemplos. Dígame cualquier acción para aplicarle Williams R para que ustedes vean diferentes ejemplos. Vamos a ver Nvidia. Ok, Nvidia. Uy, Nvidia acaba. Bueno, ya se fue, pero recientemente pasó por Williams R menos 40. Vamos a ver todos los escenarios de Nvidia. Aquí está el menos 40. Escenario 1. Escenario 2. Vamos a hacer un mini test, un mini examen. Les voy a hacer acá. A ver si de verdad están listos para salir a comprar en el mercado. Estos últimos 5 años, Nvidia ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas. Aproximadamente 2 entradas por año. En esta ocasión, yo pude haber comprado Nvidia. ¿Dónde está mi cursor? Sí. Vamos a ver. Estaba Nvidia en un soporte. Cuando Nvidia, hoy sí. Yes, sir. Yes, sir. Miren acá, Nvidia rompe menos 40 cuando fue cruzando por esa línea. Estaba en 174. Estaba por debajo de la ley de 200 días. Entonces, confirmando. Tengo ley de 200 días a favor. Tengo Williams R a favor y tengo soporte a favor. Aparte, si yo venía a Market Open y buscaba Nvidia, tenía una proyección atractiva para yo comprarla. ¿Es Nvidia líder de mercado? ¿Sí o no? Vamos a ver. Nvidia no solamente es un líder de mercado, es efectivamente la gravedad donde el mundo del AI se revuelve y los sectores orbitan. Ya me dice fue ahí poético.
Ok, tiene 94% de su mercado. ¿Quieren un negocio más exitoso que uno que tiene 94% de su mercado? No existe. Entonces, tienes los fundamentos en orden, tienes lo técnico en orden, te confirma Williams Hart que puedes comprar, sí, y te confirma. ¿Y qué retorno te da? Oh, 15% en 14 días. Tu trabajo que tienes años haciéndolo todos los días, de lunes a viernes, ¿es más difícil o más fácil que hacer esto? El trabajo de todos ustedes es más difícil que hacer eso. Mucho más difícil. Siguiente ocasión. Aquí. Tengo soporte a favor. No. Ah, sí, es cierto. Vamos a ver. Aquí hay algo. Creo que sí. Vamos a ver. Hay que ampliar. Williams Hart rompió justo ahí, 17 de febrero. Es que hay un mangú de velas ahí. No estaba en soporte, está aquí. Esa vela es esta. Miren el soporte acá debajo. Y también tenía ley de 200 días a favor. No, descartado. Aunque luego pagó, no, dio un resultado. O sea, dio 8% en 21 días, pero no importa. No era un trade que debieron haber tomado. No lo hiciste a tu favor. Tú puedes caer en la siguiente trampa. Ah, yo voy a comprar con 3 principios de los 7 que me dio Ernesto. Compras y te va bien, te ganas 10%. Ah, no, pues yo no necesito tantos principios para ganar dinero. Y el segundo te va bien también. Ay, Dios mío. Si en el segundo te va bien, tu cerebro hace una reprogramación y lo da por cierto. Y empiezas a actuar vagamente o extra flexiblemente hasta que pierdes dinero. Porque tú tienes en la bolsa de valores, sabiendo o no sabiendo nada, 50% chances de ganar, 50% chance de perder. Porque las acciones suben o bajan. Sin tú saber nada mañana, si tú compras 10 acciones aleatorias, 5 van a subir, 5 van a bajar. Las acciones suben y bajan. Tú quieres simplemente mantenerte del lado de las que ganan. Vamos a la siguiente ocasión. Y aquí yo también tengo el trade. Ya no la llevo porque yo vendí mucho Nvidia, pero ese trade yo lo hice. Ok, acá tengo soporte bien claro. Hay un soporte. Sí, estoy por debajo de la ley de 200 días al mandar la orden. Sí. Para tener contexto, Nvidia, ese trade yo lo tomé. Nvidia, su price target era 170. Yo lo tomé, pero yo vendí las acciones y dañé mi promedio. Creo que mi hija lo tiene. Es una cuenta que tengo acá. A ver. A mi hija yo le compré y a mi esposa. Nvidia, ¿dónde está Nvidia? Aquí está Nvidia. Le compré a 100. Sí, fue a 104. Vamos a ver. Yo le entré a 104. Creo que, no sé, como $40,000. No recuerdo. Por aquí Nvidia da la orden de entrada a 111. ¿Qué pasan semanas luego? 22 días luego, 25%. ¿Se ha equivocado Williams Hart en los ejemplos que hemos visto hasta ahora? Señores, 9 de cada 10 ocasiones esto funciona. 9 de 10. Con esto fue que yo crecí. Esto me puso a mí a crecer a tal punto que el propio crecimiento que me había dado fue lo que me llevó a ver números en mi cuenta que yo decía, no, tengo que proteger esto. Yo necesito más principios. Y sobre todo, si me está yendo bien con un solo aspecto de las inversiones, que es un indicador técnico, que también me puede ir si yo debo otro más y otro más. Fue mi propia ansiedad de cuidar lo que vengo logrando, que me llevó a la ley de 200 días, me llevó al conference call, me llevó al price target de los analistas. Y luego de 10 años, bueno, ya para finales del 18, yo estaba bien claro, ya tenía mis 7 principios, pero mayormente mi mayor empuje fue Williams Hart. Antes de todo. Ese fue lo que despegó mi cuenta. Vamos a seguir viendo acá. Siguiente ocasión. Uy, está interesante. Aquí está bordeando el soporte. Yo podía entrar ahí, sí. Porque en ese momento el soporte se veía así. Ese era el gráfico. No, lo que me perdí porque se borró todo. Menos 40. Este era el escenario. Aquí. Este era el escenario. Menos 40 fue acá. Esa vela ya estaba por encima. No estaba. Era un trade difícil ese. Realmente. Era un trade difícil. Era un trade difícil. Porque estaba por encima de la ley de 200 días. Y obviamente fuera de soporte. Como que no funcionó. Dio 10% en 8 días. Por lo menos Williams Hart, tal cual él solo, funcionó. En este escenario, hubiéramos comprado, que es el siguiente. No, está muy lejos de la ley de 200 días. Hubiera funcionado Williams Hart, invariablemente, pero no era un trade por el librito. No era un trade por el librito. Siguiente ocasión. Tampoco hubiera funcionado. Con Nvidia hay algo diferente a las demás acciones en cuanto a la ley de 200 días. Miren qué sucede. Nvidia, los últimos 5 años, solamente ha crecido. Lleva 1200 días. Por ende, ha crecido tanto que la ley de 200 días queda muy atrás. Y cuando Nvidia descansa, no descansa normalmente por debajo de la misma. Entonces, por eso ven que no da tantas entradas por el librito. Pero de las últimas entradas por el librito, tenemos estas, acá. Por ejemplo, ahí no se podía entrar, por lo menos no por el librito. Pero aquí sí. Aquí sí. Ley de 200 días a mi favor. La entrada hubiera sido aquí en este precio de $13. Y a los 14 días, 21 días, ya dio 22%. Aquí tengo otra entrada. Hubiera sido ahí. También 19%. Muy buena. Aquí, una entrada muy buena realmente. Porque fue bien rápida. Llega a menos 40, esa vela está clara. Entro acá. 33% en 7 días. Un trade muy bueno. Y así recurrentemente. Vamos a ver una acción que venimos trabajando. ¿Qué está pasando con Meta?
Vamos a ver Meta y su ley de 200 días. Está por debajo. El menos 40 estaría aquí. Lo acaba de romper. Lo acaba de romper y lo hizo acá hace 2 semanas, en 570. El precio ideal de Meta de entrada hubiera sido 570, donde ya ha dado 19%. ¿Por qué menos 40? Porque así fue que yo lo encontré y así me ha dado mucho dinero. Tengo que decirlo así porque es la verdad. Es el único principio que no tiene ninguna base académica, científica. Es algo que yo encontré en mi periodo de discovery aquí en la bolsa. Si hubiera sido menos 60, hubiéramos hablado de menos 60. Pero es literalmente por esa razón. Into. Ustedes, chicos, pueden analizar lo que quieran. Into, a mí no me gusta. Yo no trabajo. A mí no me gusta Into. Tengo mucho que no lo analizo. Y no sé qué pueden estar encontrando acá. AMD. AMD está por los cielos. Vamos a ver si dio entrada. AMD. Aquí al menos 40, hubiera sido justo ahí. Podía entrar acá. El menos 40. Uy, ya ahí. Fue en esta vela, 2.17. Lleva 27%. Ustedes van a tener que aprender a trabajar. Eso se lo da experiencia. Pero van a aprender a trabajar con la flexibilidad de si el activo está en descuento, está mostrando indicios de que va a subir. Williams R se va dibujando. Por ejemplo, antes de que AMD despegara con fuerza, él se va dibujando ahí. Él cruzó menos 40. Justo ahí. Ahí lo está cruzando. Justo ahí. Y tú podías entrar justo acá. AMD estaba ahí. Abrió acá, en 196, donde está la línea de 200 días. Miren el wick. Abrió ahí y entrar antes de que ese despegue suceda. Pero si se mantiene tu sistema de comprar tal cual para el librito, deben de tener muy buen éxito sin ninguna sorpresa. Ya en el proceso tú experimentas si comprar antes, qué tanto aguantarlo y demás. Dice Jessica, ¿este indicador se podría usar en caso de hacer opciones a largo plazo con la temporalidad semanal? Sí, sí. Chicos, a mí no me digan acciones. Primero porque yo no soy ChatGPT para conocerlas a todas. Y segundo porque ustedes mismos son los que tienen que estar analizando esas acciones. Y en vez de decirme, Ernesto, analiza esta acción, me dicen, Ernesto, analicé esto con los 7 principios o con los principios que hemos visto hasta ahora y encontré esto extraño. Vamos a verlo en clases. Que es diferente. Si yo hablo, por ejemplo, Shopify, ¿qué yo les puedo ayudar con Shopify? Ya ustedes saben que la acción está a descuento, tiene este soporte bien marcado. Y les digo, bueno, Shopify, si tú le sacas el riesgo-beneficio, ok, está bueno, vamos a ver, si yo compro acá, la acción puede subir 28%, si se devuelve, bueno, ya como que se fue un poco. Y ya, de hecho, realmente está cruzando menos 40%. Tú ves, yo compraría Shopify en dinero virtual, por lo menos, para ver cómo se comporta con Williams R, porque ahora mismo le está rompiendo. Compren mañana en Paper Money, en dinero virtual. O una acción, compren una acción con dinero real, a ver qué sucede. Ese indicador se parece al RSI. Yo siempre he escuchado eso, pero es que el RSI yo nunca lo he trabajado. Luis Almonte. Dice Alejandra, explícame cómo colocar el menos 40. El menos 40 ya viene colocado. O sea, viene cuando tú abres Williams R, lo voy a cerrar, por ejemplo, Alejandra. Cuando tú vienes a indicador, escribes Williams percent range y lo agregas. Ese indicador ya viene ahí. Ese dato ya viene ahí del menos 40. Yo soy que estoy dibujando esa línea para que ustedes tengan una guía visual, justo en el menos 40. Soy yo que la dibujo. Para dibujarla pueden venir acá, vienen acá a la misma línea, le dan clic, se llama Trend Line. Pueden dibujar con ella, lo que quieran. Dice José, Ernesto, ¿cómo nos puedes ayudar para identificar los soportes más facto en trading? ¿Cómo así, más facto? Buena pregunta de Carlos. Hay un vacío. ¿En cuál empresa era esa? En Meta, yo creo. Hay un vacío. No, no era en Meta. ¿En cuál era, Carlos? Estábamos viendo. En Nvidia. Por ejemplo, aquí hay un vacío. Ven como que normalmente las velas se solapan una con la otra, excepto en situaciones como estas, que hay como un salto. No es nada del otro mundo. Simplemente eso lo que te quiere decir es que entre esa vela y la anterior, entre cada vela que existe el espacio, sucedió algún evento importante que el precio abrió muy por encima de la vela anterior. Por ejemplo, aquí la empresa Nvidia había cerrado a 115, pero cuando inició la nueva semana, la nueva vela abrió a 121. ¿Qué pasó? Algo pasó con Trump o con Nvidia, no importa porque es muy único de la empresa. Simplemente significa que pasó algo, que los inversionistas llevaron el precio más elevado de lo que venía cotizando la empresa, dejando ese gap. Es como que la empresa saltó de valer $10 a $15, sin nunca cotizar o a $11 o $12 o $13, sino de 10 a 15. No hubo compradores ni vendedores en el intermedio. Dice Roderick, ¿por qué dinero virtual? Por si tienen miedo todavía, o sea, el que quiera comprar su dinero real tiene toda la libertad. Lo que yo creo es que ustedes ya compren algo. Con dinero virtual, con $100, tienen que salir a trabajar. Hasta ahora ustedes están viendo la serie de Netflix, básicamente. Educativa, claro, pero la bolsa es acción. La bolsa es pura acción. Tienes que tener dinero aquí invertido para aprender de qué se trata. No solamente la parte de aprendizaje. A mí no me gusta Oracle, me parece un disparate de empresa. Un gap, exacto, Betsy y Cristina. Dice Ibis, yo no veo la ventana de indicadores. Para tú abrir la ventana de indicadores, le das clic a indicadores, aquí, y se abre. Aquí, por ejemplo. Ernesto, ¿cómo sé cuándo vender? Eddie, para vender, recuerda identificar tu soporte. Vienen con Nvidia, soporte, resistencia, va a rondar esta zona. Tú compras, por ejemplo, si yo con Nvidia, te la compré ahora por acá,
si mi objetivo fuera ganarme un porcentaje rápido, ya yo compré en 170, ya yo me gané 20%, yo puedo vender, simplemente le doy a vender. ¿Por qué? Porque está en la resistencia. Lo más probable es que se devuelva. Obvio, eventualmente Nvidia va a romper y va a seguir a $300, pero ya tú te conviertes en inversionista a largo plazo, porque ves que va a llegar de 200, que es la resistencia actual, a 300 en una semana ni dos. Va a llegar a 300, digamos, en julio, en agosto, posiblemente en diciembre, posiblemente en marzo del año que viene. Pero tú como trader, tú compras ahí, vendes acá. Yo pudiera hacer eso, pero no me interesa, no es mi objetivo, pero pudiera hacerlo. Pero eso es, claro, es bueno que ustedes tengan su objetivo claro. Yo quiero ganar dinero mensualmente o quiero solamente ganar dinero en el largo plazo. Quiero hacer los dos. Yo puedo cotidianamente comprar paquetes de 20 acciones, 10 largo plazo y 10 para vender en la resistencia. Hay una clase que yo les voy a profundizar con eso. Les voy a dar una introducción, permítanme abrirla para que sepan lo que les espera. Miren, por ejemplo, esta clase está pendiente con ustedes, les va a gustar bastante, van a encontrar mucha claridad. Es cómo dividir su capital, qué significa cada estrategia de trading, cuáles son los riesgos, los beneficios. Yo les voy a mostrar todo eso junto a otro material, pero como ahora es que están iniciando, falta bastante contenido. Yo necesito que ustedes terminen de entender lo que es el day trading. Van a seguir trabajando swing trading con Winston Cordero la semana que viene, para que de esa manera, cuando yo les dé la clase, ya sepan a qué yo me refiero. Claro que sí, Rosa. Sí, Tobias, siempre semanal. Eddie, ya respondí cuándo vender. El nombre de este principio es Williams Percent Range, el nombre del indicador. Ese es el nombre de este principio. Buenísimo, dice Lester, yo tengo Microsoft y Meta. ¿Cómo te ha ido con Microsoft y Meta, Lester? ¿Este indicador se puede utilizar en todas las temporalidades? No, solo en semanal. Dice Steph, ¿y qué cuesta $100? Es verdad, hay muy pocas acciones de $100, pero hay. Por ejemplo, Uber cuesta 77, Netflix cuesta 94. Y no me refería a que se vayan a comprar cualquier cosa. Yo me refiero a, ya ustedes están preparados, tienen formalmente los 7 principios, tienen una lista de acciones, si quieren se la paso de nuevo. Para mí estas son de las mejores 100 acciones del planeta, aquí se las paso. Háganle los 7 principios, están automatizados en Market Open, confirmen su price target, y si les da correcto, todo cumple, compren. Compren. Porque al final, esto se trata de aprender, actuar, cometer errores, reaprender, hasta encontrar una buena dirección. Y no solamente eso, yo los voy a apoyar con la compra, desde luego. Este jueves vamos a armar un portafolio. Les voy a enseñar brevemente. Este portafolio yo lo hice con la clase pasada, la promoción de enero, justo antes de ustedes. Vamos a ver si mi código me llega aquí. Sí, 572 112. Este portafolio yo lo armé. Este fue el portafolio de la clase pasada. Miren, por ejemplo, esta clase se dio, no recuerdo con exactitud, pero si empezaron, recuerdo el 27 de enero. Recuerdo porque el día antes es día festivo en Dominicana. Y esta clase se da siempre en la tercera semana de clases. O sea, yo vine a comprar por ahí por el 20 de febrero. Estamos hoy a 20 de abril, 2 meses luego. Miren qué ha pasado. Esto está ahora mismo, yo invertí $31,000 aproximadamente y ya se ganó 3,800. O sea, ya esto está 10% arriba. Pero antes de estar 10% arriba, primero estuvo rojo con la caída del mes pasado. Yo quiero que ustedes atraviesen esas volatilidades. Necesito que ustedes la atraviesen. Que la pueden atravesar con dinero virtual o con una parte pequeña de su dinero, pero tienen ya que ver cómo el mercado funciona mediante las compras. Dice alguien, supongamos que quiero comprar el jueves en la clase en vivo. ¿Cómo utilizo ese indicador para comprar ese día? No, ese indicador, creo que lo mencioné. Ese indicador es para hacer entradas perfectas como trader. Tú no necesitas, para invertir largo plazo, este indicador. Para hacer un portafolio, tú no necesitas ese indicador. A ti no te importa tanto el timing. Tú estás invirtiendo a años. Es para el que quiere retornos mensuales. Dice, buenísimo, dice Marley. Básicamente, parece que estaba diciendo algo antes, pero dice, no todos. Ya yo compré y en menos de un mes... Usted siempre le pone más fervor y más tiempo. Es cierto, soy un ser humano, desde luego. Ninguna clase va a ser igual siempre. Y es cierto, lo confieso, mis clases de las noches puede que sean más largas. Pero es que, señores, yo tengo una niña que se está durmiendo a las 12 de la noche. Mi esposa está embarazada de gemelos y se para 10 veces durante toda la noche para ir al baño. Y yo no logro dormir bien y me despierto no me despierto en mi pick. Sin embargo, la parte puntual, lo que corresponde, sí, lo vemos, porque quizás tomo más preguntas, me extiendo, como ya es el final del día y ya estoy full awake, pues es natural, es natural.
¿Cómo así, Mati? Gracias, señores. Gracias, señores. Vamos arriba. 7 principios impartidos. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte que nos lleva a un instrumento que es el favorito por los inversionistas en la bolsa de valores, los ETF. Pero antes de entrar de lleno los ETF, quiero que quede bien claro, los 7 principios son simplemente un filtro para tú encontrar una empresa de calidad que no te va a dar sorpresas de hacerte perder dinero, que no va a tener una volatilidad extrema que te preocupe a ti, te permite estar en total control, sabes de qué se trata todo. Es una inversión muy educada, muy analítica, básicamente invirtiendo desde el lado más conservador de la bolsa. Ahora bien, nosotros aprendimos en el principio 6 y 7 específicamente que esas acciones de mucha calidad podemos comprarlas para ganarnos un porcentaje que puede ser un 5 o 10% en un mes, y mayormente los traders aquí se dividen de los inversionistas, o los inversionistas se sienten atraídos por el trading. Quizás tú llegaste con la única meta de quiero armar un portafolio a largo plazo y dejarlo crecer. Quiero vencer la inflación, quiero en 10 años, en 20 años tener un dinero con el cual yo pueda contar. Eso ustedes ya lo están aprendiendo a hacer y finalizan hoy con este tema, lo de crear un portafolio sólido. Sin embargo, como los mismos 7 principios funcionan para tú encontrar una acción de calidad a descuento, puedes sacar una porción o una fracción de tu capital y decir, bueno, voy a comprar $3,000 de Meta, que está barata. Si Meta se aprecia, 10% luego de un mes, justo lo vivimos juntos, tú puedes vender luego de ese mes y te ganas tus $300. Puedes seguir reinvirtiendo y puede que al cabo de un año tus $3,000 terminen en 5,500. Basándome en el ejemplo de 3,000, el que tiene 10,000 para trabajar swing trading puede sacar igual 5 o 10% mensual, se gana $500 extras, $1,000 extras. Y ahí entra esa segunda fuente de ingreso, que ustedes van a seguir perfeccionando con el profesor Winston Cordero la semana que viene. Él va a enfocarse totalmente en que ustedes perfeccionen el swing. Desde mi punto de vista, así es que yo hago swing. Primero analizo una empresa que me encantaría tenerla a largo plazo. Cuando la encuentro, la compro a largo plazo, pero también saco una fracción de mi dinero para hacerle un trade corto plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar gastos. Yo no puedo solamente hacer inversiones a largo plazo todo el tiempo. Yo tengo que pagar mi casa, tengo que pagar todo lo que conlleva un estilo de vida. Entonces, básicamente, me financio mensualmente de esa manera y el resto pues lo dejo acumular, trabajando por mí. Ok, entonces ya tienen esas dos estrategias, puntualmente con portafolio. Ahora vamos a enfocarnos totalmente en portafolio. Cuando tú creas un portafolio, lo atractivo de un portafolio es que estás creando algo que tiene vida propia, algo que al inicio, dependiendo de tu capital, puede tener un fondo semilla de $2,000, de $5,000, de $10,000. Si tú le das suficiente tiempo, vamos a hacer algunas proyecciones para que tú veas dónde puedes estar en el futuro. El punto es que esa semilla que tú siembras hoy, en 5 años, en 10 años, puede ser toda una finca, todo un farm, que produce frutos para ti sin tú tener que estar trabajando. Yo siempre les enseño, acá por ejemplo, miren, yo en cuanto a la bolsa no he hecho nada y ya mi portafolio acá hoy me hizo $28,000. Y claro, tiene un valor de $2,000,000, es muchísimo dinero. Pero tú puedes llegar ahí a través del tiempo. Porque este portafolio, por ejemplo, si yo lo busco, eh, ¿dónde está? Este año, este portafolio inició con $1,076,000, ¿verdad? Mírenlo ahí, 1 de enero del 2026, inició con 1,076,000, pero ya va por 1,3. Tu dinero va creciendo y tú simplemente vas haciendo breves o puntuales ajustes a través del tiempo. Cuando pasa mucho tiempo, años y años, aunque tú inicies con 10,000, eventualmente va a llegar a 40,000, y luego va a llegar a 100,000, y luego a 250,000, y finalmente tienes tu primer $500,000, que es una excelente base. El que tiene $500,000 invertidos en la bolsa de valores, en buenos instrumentos, más nunca va a sentir que le hace falta dinero. Claro, si tu estilo de vida es como Floyd Mayweather o como un rapero, es diferente, pero una vida decente en todos los sentidos, salud, hogar, alimentación, vacaciones, ya tú básicamente saltaste de la vida de estar ahorrando, buscando descuentos, solamente comprando en Black Friday. Eso tú lo dejas en el pasado, a partir de los $500,000. Y los ETF forman una parte muy fundamental en el éxito de tu portafolio. ¿Qué son los ETF? Son instrumentos que ya llevan aproximadamente 40 años de ser inventados. Previo al año 1985, solamente se podía invertir en acciones individuales, o en Apple, o en Coca-Cola, o en Microsoft. Tú tenías que armar tu propio portafolio. Sin embargo, según la bolsa de valores se fue volviendo más asequible para el público general, antes no era tan asequible, había muchas comisiones, había mucha fricción, era por llamada, era por papeles, tú firmabas tus acciones físicamente, o le dabas el poder a un broker de que firme por ti. Era muy tedioso, casi que como comprar una casa. El proceso, la burocracia, era como comprar una casa, con muchas comisiones de por medio. Entonces, este mundo era mayormente reservado para personas con la estructura, ¿no? Con sus abogados, con contactos directos en los bancos, con mucho dinero para que las comisiones fácilmente fueran pagadas. Pero con el nacimiento del Internet, que nacen los brokers, en el Internet se podía comprar ya online. Y también la liberación de la información por el mismo Internet, muchos seres humanos en los 90 empezaron a sentirse que podían tener control de sus inversiones porque podían educarse en el Internet y comprar las acciones en el mismo Internet. Ya los ETF existían previo al Internet, que fue publicado para el público, o sea, se hizo público para cualquier hogar en el 95 en Estados Unidos. Ya los ETF tenían unos 7 o 8 años. Mayormente el SPY. Sí, el SPY y un ETF de Vanguard, del S&P 500. ¿Qué pasa? Los ETF lo que permitieron fue, o como nacen, básicamente fue un financiero, el fundador de un grupo económico que se llama Vanguard Group. Su nombre fue Jack Bogle, ya falleció. Es el segundo grupo financiero más grande del planeta, sigue con vida. Básicamente se fue percatando se adelantó al tiempo. Dijo, bueno, los inversionistas al detalle, los que compran con su propia cuenta personal, eso está creciendo. La información cada vez es más asequible para todo el mundo. Yo voy a crear un instrumento donde le voy a resolver gran parte del análisis
a los principiantes. Voy a crear una canasta que contenga las 100 mejores acciones de la bolsa, las 500 mejores acciones de la bolsa. Eso tuvo una aceptación enorme en los 90. De repente, el público se interesó porque no tenía que hacer casi que ningún análisis. Tú estás comprando las mejores 500 empresas en un solo instrumento. ¿Qué análisis hay que hacer? O sea, estás comprando un gran grupo, estás diversificado y son las 500 mejores. Entonces, eso aló mucho público, mucho público. Naciendo del éxito del ETF o la canasta del S&P 500, fue creciendo este mundo. Al final, fueron distribuyéndose en las siguientes maneras. Se fueron creando canastas que contengan las mejores 50 acciones de la industria del sector tecnológico. Otro ETF de las mejores 50 empresas del sector financiero. Y así fueron haciendo ETF enfocados en sectores. Para el que quiera invertir en medicina, encuentre un instrumento ya creado y no tenga que ir a analizar 30 empresas de salud para quedarse con 10. Ya ese ETF te brindaba el acceso al desempeño colectivo que tuvieran las empresas dentro. Entonces, tenemos mayormente dos tipos de ETF, que son los index funds, los famosos index funds, S&P 500, que tiene las mejores 500 empresas de la bolsa de valores, el Russell 2000, que tiene las mejores 2.000 empresas pequeñas de la bolsa de valores, el Wilshire 5000, que es el ETF que tiene las 5.000 empresas de la bolsa de valores. Ya tú compras el mercado completo ahí, es el más diversificado. Y también tenemos, que no me lo lanza acá, el Nasdaq 100, que es el último index fund, o el Dow Jones, que tiene las mejores 30 empresas por cada industria, o cada sector, mejor dicho. Fuera de los index funds, tenemos simplemente los ETF enfocados. Los ETF enfocados son los que son solamente de tecnología, solamente de salud, solamente de energía, solamente de inteligencia artificial. Tenemos ese tipo de ETF también. Vamos a conocerlo ambos en todos los sentidos. Y el atractivo de esto es que, genuinamente, si tú buscas, este es, por ejemplo, uno de los ETF. Hay muchos ETF del S&P 500. Este es el más famoso. Se llama SPY. SPY, básicamente. Como pueden ver, esto siempre está creciendo. Siempre está creciendo. Y yo les voy a decir acá, ¿cuánto exactamente viene creciendo esto? Los últimos 100 años, el retorno ha sido de 10% anual. Un 10% anual sin tú hacer absolutamente nada es una maravilla. Comparándolo con lo que paga una cuenta de ahorro, con lo que paga un bono, con lo que paga bienes raíces. Es una maravilla, sin tú hacer nada y sin pagar comisiones. Hoy en día, los ETF sí pagan comisiones. Yo te las voy a decir por información general, pero son insignificantes. Aunque tienen comisiones, son totalmente insignificantes. Bien, entonces les decía que sí, los últimos 100 años esto ha rendido 10% anual, pero los últimos 10 ha crecido a 14%. ¿Cuál es la razón por la cual este instrumento ahora rinde más que los últimos 100 años? Bueno, hay varias tesis. Número uno, las empresas son más globales, pueden captar más clientes. Por ejemplo, tenemos empresas como Netflix, como Google, como Amazon. Hay más desarrollo económico. La China se desarrolló, la India se desarrolló, diferentes partes de Asia completo se desarrolló, el Medio Oriente. Cuando antes del 2000, esas no eran potencias, eran insignificantes. En China solamente se comía arroz, arroz puro. En la India, ahora cada quien ya tiene un celular, ya puede viajar. Antes los hindúes no salían de la India nunca. Ahora tú vas a Brasil y te puedes encontrar con no sé si decirles indios o hindúes, a personas de la India. Pero básicamente la economía se globalizó más, se desarrolló más y también el Internet ya se democratizó alrededor del mundo y estas empresas que ya tenían la infraestructura pues han llegado a esas nuevas economías y por eso han crecido más rápido de la cuenta. ¿Seguirá esto siendo sostenible? Sí, todavía la India incluso se proyecta ser la mayor potencia del mundo pasando el 2045. China se proyecta duplicar su Producto Interno Bruto para el 2045 y así por el estilo. O sea que podemos asumir bajo esta tesis que claro, tú puedes investigarla, crearla tú mismo con ChatGPT, con Gemini o Claude, buscando información online, entendiendo qué tanto van a seguir expandiéndose estas economías y ver qué tanto. Por ende, si esto se va a mantener o va a volver a su baseline, que realmente es 10%. Ok, entonces 14% es buenísimo. Y aparte de la apreciación, esto paga un dividendo que aumenta el retorno neto al fin de año a 15%. Si se fijan acá, si yo vengo a dividends, tiene un dividendo extra de 1.14%. Por ende, 14 de apreciación más 1% extra que te lo pagan en dividendos a tu cuenta de banco. Sé que tenemos la clase de dividendos pendiente, la vamos a ver en un masterclass que yo les voy a preparar, pero básicamente el S&P 500 rinde 15%. Para nosotros los que tenemos experiencia en la bolsa y escuchamos personas que están comprando bienes raíces, que están invirtiendo en bonos, no es que nos sentimos superiores para nada, por el contrario, nos da un poco de, la palabra no va a ser correcta, pero anda por esa área, nos da un poco de lástima que tanto capital que cuesta un apartamento, cuánto dinero se invierte en un bono y están consiguiendo 4 o 5% anual, cuando este instrumento es el que marca el desarrollo económico global. ¿Por qué el S&P 500 marca el desarrollo económico global? Porque el desarrollo económico viene por el empresariado, viene por el capitalismo. Y estas son las 500 empresas más capitalistas del mundo. Y el resto de los instrumentos dependen de estas 500 empresas. Porque si tú inviertes en bienes raíces, compras 4 apartamentos para rentarlo, quien te lo va a rentar es un empleado de una de estas empresas, lo más probable. Es tal cual. Entonces, si esas empresas fallan, va a haber desempleo, Apple va a votar personas, Google también, etcétera. Y si no hay empleo, tú tienes o que bajar tu renta de tu apartamento, por ende recuperas menos de tu inversión y duras también más tiempo para rentarlo. Entonces, aquí es que inicia el riesgo económico. Para nosotros que sabemos esto, es como que lo más lógico es invertir donde inicia la economía. Y ya te está dando un 15% anual. ¿Por qué estamos esperando un 6%? Y cuando tú aplicas la inflación, tú te das cuenta que si te ganas un 6 o 7%, la inflación oficial es 3%, desde la voz del gobierno, pero genuinamente es más de 3%. Saquen ustedes mismos su inflación. ¿Cuánto era la compra promedio del supermercado hace 5 años? ¿Y cuánto es ahora? ¿Cuánto era la ropa promedio que ustedes compraban hace 5 años? ¿Cuánto es ahora? No ha crecido a un ritmo de 3% anual, ha crecido más cercano a un 5% de frente a nosotros, al consumidor. Desde el cálculo del consumidor ha crecido mucho más de 3%. Entonces ya de por sí esto es una maravilla, 15%.
Sin embargo, ustedes vienen recibiendo una preparación no para venir a invertir en el S&P 500. Ustedes tienen las capacidades de encontrar ETF similares que tengan un rendimiento mayor. Como por ejemplo, el segundo ETF más conservador del planeta se llama Triple Q. Siempre tienen un nombre extraño. QQQ, SPY. Yo nunca he investigado el porqué, yo me acostumbré a llamarle así, pero me imagino que para el que llega nuevo se lo encuentra extraño. No sé realmente. QQQ, no sé si es un número romano. Puede ser. Pero bien, en cuanto al desempeño, QQQ rinde un poco más, rinde 19%, 19% anual, más los dividendos, que rondan el medio por ciento, o sea, 19.5%. Aquí tienen el costo, expense ratio. ¿Cuánto cuesta comprar un ETF? 0.18% de su valor. De manera llana y precisa, por cada $1,000 que tú inviertas acá, vas a pagar $1.8 anuales. Es insignificante. Si tú tienes $1,000, este ETF te cobra por mantenimiento anual $1.8. Nada relevante. El SPY es todavía más barato o más irrelevante. Cobra 0.09% del valor del instrumento. Es decir, por cada $1,000, 90 centavos. Nada relevante. Menos de $2 ambos. Ok, entonces estos son los dos mayores ETF del mercado. Son la base del mercado. Mayormente son para inversionistas que cuando llegan quieren la mayor seguridad, quieren primero probar, ver cómo les va y luego cambian. Y más ustedes que tienen una preparación superior al inversionista promedio, que nunca se educa. El inversionista promedio abre una cuenta de inversión, compra estos dos instrumentos y quizás se mantiene leyendo de noticias financieras, pero no sabe nada de los 7 principios, no sabe nada, quizás porque tiene una carrera, es un médico, es un doctor, no tiene el tiempo, no le interesa. No todo el mundo le interesa estar en la bolsa de valores dedicándole horas. Como a mí no me interesa empezar a aprender piano, a mí no me interesa eso para nada. Ustedes sí. Y les puede interesar porque de verdad es interesante o porque les interesa hacer dinero a una escala importante. A mí las dos. Me gusta hacer dinero y la bolsa en verdad me apasiona bastante. Me gusta que tengo algo que hacer en mi vida y que sea algo que tiene que ver con la economía global, con la política. A mí me parece muy interesante, muy llenante como carrera, personalmente. Pero cada quien tendrá su ángulo específico. Ok, entonces miren qué vamos a hacer ahora. Podemos venir a ChatGPT, la versión gratuita, no importa. Si tú estás interesado, ¿qué es lo que dice ChatGPT ahora? No quiero crear imágenes, no. Bye bye. ¿Cómo yo cierro esto? No quiero crear nada, ChatGPT. Justo hoy ellos cambian su modelo. Vamos a ver si aquí responde rápido. Ok, le voy a preguntar acá, ¿cuáles son los mejores ETF de tecnología? Lo puse en prueba, va a durar bastante. Me voy a Gemini, porque no sé aquí, tendría que entender en qué modelo es que te responde rápido. Instant, ok, ya lo puse. Sí, instantáneo. Tenemos Triple Q, ya lo aprendimos. Tenemos BGT. Para mí, BGT se los regalo. Para mí, BGT se los regalo, es de mis 3 favoritos ETF. Yo lo tengo. Yo lo tengo. No tengo mucho. Bueno, ¿qué cosa? Tengo que explicar esto ahora. Los instrumentos de la bolsa, y no me quejo porque no quiero explicar, sino porque los voy a confundir. Me saca de la línea académica que sé que ustedes absorben más rápido. Los instrumentos financieros, acciones o ETF, cuando pasa suficiente tiempo, se van apreciando, ¿verdad? Eventualmente van a llegar a $1,000, a $2,000, a $5,000, a $10,000. Para prevenir eso, los que manejan el ETF lo fraccionan. Normalmente cuando llegan a un rango de $700 a $1,000. Para que no llegue a la estratosfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ETF, el día de ayer lo fraccionaron. Este ETF viene de una fuerte apreciación histórica y estaba ya en los $750. Entonces, cuando lo fraccionan, ese siguiente día, los 2 siguientes días del broker, aún se está reactualizando. Pero, sin embargo, mientras tanto, te lo pone negativo, te lo puede poner negativo. Porque cuando lo fraccionan, este ETF que antes costaba $400, vamos a ver en cuánto lo fraccionaron. BGT Split. Lo fraccionaron en 8. Miren acá. El 24 de marzo del 2026, Vanguard anunció que va a ejecutar una fracción, o sea, va a fraccionar en 8 partes, entrando en vigencia el 21 de abril, que fue ayer. Entonces, ese ETF antes costaba $750, se divide entre 8 y ahora vale $93.75. Entonces, básicamente no cambia nada. Simplemente por cada un instrumento que tú tengas o por cada acción, te dan 8. Te dan 8. Es como que tú tenías una oficina, un almacén, y ahora lo fraccionaste, le pusiste divisiones por el medio, lo fraccionaste en 8, hiciste 8 divisiones. Sigues teniendo el mismo espacio, es lo mismo, lo que ahora lo fraccionaste. Exactamente. Tengo igual dinero, nada cambia, lo que ahora me fraccionaron la cantidad que yo tengo. Esa adaptación dura un tiempo, dura 48 horas. Pero, por ejemplo, si tengo Triple Q, que posiblemente también lo fraccionen porque ya va para 700, no me sorprendería en cualquier momento. Ok, entonces, ¿por qué me gusta BGT? Vamos a conocerlo. Cuando yo encuentro un ETF, estoy investigando sobre ETF, los puedo traer acá a Yahoo Finance, BGT. Lo busco, ¿verdad? No afecta en nada, Eddie. Incluso te ayuda. Primero se vuelve más asequible, Eddie. O sea, es más barato. Quizás tú no podías comprar un solo ETF porque costaba 700, ahora vale 93. Puedes comprar quizás 2. Es más fácil porque es más asequible. Bien, esta data no está en Market Open. Tienen que venir aquí a Performance en Yahoo Finance. Sí, María, es muy bueno. Es el pionero de los ETF. Son los creadores de los ETF. Pero ya hay muchos, hay más de 6,000 ETF hoy en día. Entonces, fíjense, chicos. Este ETF, los últimos 10 años, ha crecido 21.44%. Es superior a todos los que hemos visto.
Aparte, paga un dividendo que lo lleva casi a 22%, muy bueno, y tiene un costo de 90 centavos por cada $1,000, insignificante. El costo nunca va a ser relevante en un ETF. La naturaleza de ellos es que sea muy bajo costo. No, muy buena pregunta de Eddie. ¿Hay que hacerle los 7 principios a los ETF? No, los ETF se pueden comprar casi en cualquier momento menos en all-time high, pero no importa. Permítame seguir desarrollando para llegar a ese punto de cuándo comprarlos. Ahora estamos conociéndolos, viendo de qué se tratan. El 22% nace aquí en Performance, en este menú. Performance es desempeño. Aquí lo tienes los últimos 10 años, 21.44%. Es el promedio. Siempre recuerden que la bolsa es un mundo de renta variable. Este es simplemente un promedio de rendimiento. Sin embargo, aquí a la derecha tengo un listado de cómo le ha ido a este instrumento año tras año, desde que nació, ¿verdad? Desde el 2005. Vamos a verlo. Aquí tengo BGT y tengo la categoría de ETF que él pertenece. ¿A dónde pertenece? Al sector de tecnología. Recuerden que le preguntamos cuáles son los mejores ETF de tecnología. Entonces aquí tengo las dos comparaciones. El año pasado, este instrumento le fue levemente peor que a la categoría, pero en el 2024 le fue drásticamente mejor, en el 23 drásticamente mejor. Fíjense cómo hay años negativos. En los años negativos no son años para vender, son años para comprar más, está a descuento. Pero es bueno que sepan que ese 21% no va a venir constantemente, va a venir de manera variada, con esporádicos años negativos. Y miren qué bien se comportó, porque la categoría perdió 37% y nuestro BGT solamente 29%. En el 21 venció por el doble, en el 20 tuvo un desempeño inferior a la categoría. Pero sí pueden darse cuenta que a la larga este ETF es superior a la categoría. ¿Verdad que es superior? En el largo plazo, ¿pueden verlo? Perfecto, sí, es superior. Entonces, si ya tú encuentras un ETF superior a la categoría, pues ese va a ser el mejor. O es un buen punto inicial para considerar que es el mejor de la categoría. Este es tu único análisis que tú haces. Es bien sencillo. Obviamente, aquí podemos decir que es idéntico, pero aquí supera, aquí supera, aquí supera, aquí supera, aquí fue inferior, pero aquí supera, aquí supera, aquí supera, aquí supera. Obviamente es superior. Entonces, ya yo me enfoco en BGT y puedo pasar a conocerlo. Atención acá. Vengo a Google, escribo el nombre del ETF, BGT, escribo la palabra constituyentes, en inglés, y busco la página bar chart. Le pueden dar screenshot. Simplemente tendrían que cambiar el nombre del ETF que quieren conocer a profundidad. Hasta ahora solamente hemos visto los rendimientos. Muy bueno, el mejor de la categoría. Pero ahora voy a ver qué es lo que yo estaría comprando. Atención acá. Cuando yo compro un ETF, en este caso a la derecha tengo la cantidad de instrumentos que estoy comprando. Tengo 315 instrumentos. Luego puedo ver cuáles son. Número 1, Nvidia, luego Apple, Microsoft, Broadcom, Oracle, etc. Ok, lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué significa 17.5% en este ETF? Quiere decir que cuando tú inviertes $1,000, 17% se está yendo a Nvidia, 13% a Apple, 13% a Microsoft, 4% a ABGO, correcto. Es el porcentaje de la inversión que tú estás realizando. Y no termina ahí. Si Microsoft, por ejemplo, decide crecer 60% y Nvidia se queda en el precio que tiene ahora mismo, igual Apple decide quedarse en el mismo precio que tiene ahora mismo, Microsoft, si crece 60%, aumentaría su porcentaje, la inversión crece y puede llegar, por ejemplo, a 18%, superando Nvidia. Ojo, si Nvidia crece a la par, todo se mantiene igual. Pero así es la dinámica dentro de un ETF. Esta pequeña acción, por ejemplo, Palo Alto, que tiene solamente 0.73%, si Palo Alto crece 10 veces, esto aumentaría acordemente en relación a lo demás que aumentó o perdió valor. Eso es lo atractivo de los ETF, que son dinámicos. A medida que un instrumento dentro de lo que están dentro de ese ETF empieza a irle más bien que al resto, gana protagonismo e impacta más el desempeño del ETF. Y a medida que un instrumento le empieza a ir mal, cada día tiene menos impacto en el desempeño del instrumento, efectivamente actuando como un instrumento diversificado y dinámico que busca siempre el mejor balance hacia el retorno. ¿Qué significa shares? Shares es acciones, en español. Es un instrumento inteligente, correcto, por eso son tan atractivos. Imagínate tú conseguir un 22%, que es lo que rinde este instrumento, simplemente por comprarlo. Eso nos vuela la cabeza, porque un 22% es una locura. Es una locura. Entonces, ¿cuándo comprarlos? Ok, los ETF el mejor uso son largo plazo. Son para portafolios largo plazo, multianuales, hasta multidécadas. Te permiten a ti con 100% conservar tu dinero cuando estás invirtiendo en la industria correcta. Porque si yo compro un ETF de utilidades y las utilidades no tienen crecimiento, ese ETF no va a crecer, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo compras, si yo lo busco acá, en Google, como siempre están creciendo, ¿qué importa? Por ejemplo, ahora mismo está all time high, está lo más caro que ha estado en toda su vida. $102 está cotizando. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú lo compras ahora? Si tú lo compras ahora, 102, el mercado puede corregir y se te puede depreciar a $95, ¿verdad? ¿Qué importa? Este ETF, al ritmo de retorno actual, permítanme enseñarles. Este ETF, al ritmo de retorno actual, si yo lo compro a $102, esto rinde 22%. En un año va a estar en 124, en 2 años en 151, en 3 años 185, en 4 en 225 y en 5 en 275. ¿Qué importa si lo compraste a 102 o a 96 o a 90? Tú tienes que comprar viendo el precio futuro, no el precio presente. Los ETF te dan esa libertad, porque siempre están creciendo, claro, con sus correcciones, pero como son diversificados, cuando caen, siempre se recuperan. No es lo mismo que una acción individual, que tú cometas un error de comprar Oracle, por ejemplo. Oracle tiene una corrección que nunca se recupera.
Entonces, pueden comprarlo en cualquier momento, desde luego, mientras más barato mejor, pero no hay que tener ese ojo agudo, específico, perfeccionista de hacer la mejor entrada. No es necesario. Es ideal hacer una buena entrada, pero no es necesario. Bien. Entonces, chicos, todas esas preguntas yo las voy a responder, están en mi mente, en la agenda académica que llevo, pero todavía no he terminado con los ETF. Apenas conocimos el primero aquí en esta clase. Ahora les voy a mostrar una data indispensable. La mayoría de inversionistas tiene ideas erróneas o paradigmas erróneos sobre la diversificación. La diversificación, sí, hasta un punto es buena, pero como mayormente los seres humanos están preparados, no es la manera correcta. Aquí en esta página yo puedo ver el desempeño por sector, históricamente. Si se dan cuenta que yo puedo poner que me ponga los sectores con mejor desempeño los últimos 10 años. El único sector que ha valido la pena invertir los últimos 10 años es el sector de tecnología. Porque si claramente yo puedo ver que donde está el dinero en la bolsa es en tecnología, yo voy a diversificar en el sector de salud. ¿Por qué yo haría eso? ¿Para sentirme cómodo con mi dinero cuidado? No, por el contrario. Mi objetivo aquí es ganar dinero, claro, hacerlo prudentemente, organizadamente, pero yo no voy a ganar dinero invirtiendo en salud o en materiales o en el sector financiero. Si yo quiero diversificarme, compro, que no lo haría yo, y ni le encuentro alguna razón por la cual lo harían ustedes, pero si yo voy a llegar a ese punto de tener que estar totalmente cómodo, por lo menos al inicio, yo compro el S&P 500. ¿Para qué yo voy a buscar diversificación en energía? Que tengo acá la confirmación de que ahí no hay dinero. Si yo quiero diversificarme, compro el S&P 500, que fue el primero que vimos. Pero no hay necesidad. Y aquí se abre la puerta de Ernesto, pues tendremos todo nuestro dinero en tecnología. Sí, pero no. El sector de tecnología es bastante amplio. Si tú le das clic, tienes subsectores que no tienen nada que ver el uno con otro. Estos son los subsectores. Tenemos el subsector de semiconductores, ¿verdad? Que son los productos o las tecnologías que dan paso a la inteligencia artificial y a los videojuegos, todo lo que es visual. Son esas tarjetas que procesan data muy eficientemente y nos muestran una película en 4K o en 8K, o procesa una pregunta que tú le hagas a ChatGPT, un coche que se maneja autónomo, tiene una tarjeta que es el cerebro. Los semiconductores son los cerebros de la tecnología. Pero eso no tiene que ver con software. Software es Excel, software es un PDF, Adobe, Photoshop. Eso es software. Technology hardware, eso es lo que vende Apple. Vende artículos de escuchar música, de un celular, de una laptop. Eso es hardware. Tú puedes diversificarte dentro del sector de tecnología, que es lo que yo personalmente he hecho. Aquí, de primera instancia, se ve que tengo tecnología en gran escala. Sí, pero yo tengo semiconductores. TCM es de semiconductores. ¿De qué es Google? Google es inteligencia artificial, publicidad digital y robótica con sus vehículos Waymo. ASML es semiconductores, ABGO es semiconductores, Amazon es e-commerce y cloud computing. No tienen nada que ver hasta ahora. Nvidia nuevamente sí es semiconductores. Microsoft, bueno, es software, Excel, Windows, todo lo que es el ecosistema de Microsoft. Meta, publicidad digital y AI. No están sí hay una correlación indirecta, desde luego, pero no tiene nada que ver Amazon con Tesla. No tiene nada que ver. Hay una correlación indirecta, Amazon de robótica. Amazon usa robots en sus almacenes, en una parte de su negocio. Tesla, los vehículos realmente son robots. Un robot es un instrumento físico que hace una operación automatizada. El Tesla se conduce solo y el fin de Tesla es transporte público y privado. Y el de Amazon también es robótica, tiene robots que mueven paquetes. Entonces, tú puedes diversificarte. Si viene una crisis, una corrección, pues como que todo el negocio, todos los negocios van a sufrir iguales. Alphabet es un ETF. Si no quiero... O sea, muy buen punto. Me gusta que sepas eso, Carlos. Y me encantaría tener el espacio para comentar la maravilla de empresa que es Google. Realmente Google es un ETF, como tú dices. Pero me salgo de la clase, que es básicamente esto. Podemos, si gustan, y hay tiempo, ver de qué se trata Google y por qué Google es un ETF. El punto es que acá tú puedes hacer copy-paste. Mira, copy-paste, vuelves a ChatGPT y le preguntas cuáles son los mejores ETF de este subsector. Copias el subsector de este listado e investigas cuáles son los mejores. El mejor SMH. SMH. ¿Por qué? Bueno, SMH, ¿dónde está está aquí? SMH es el ETF con mejor rendimiento dentro de la prudencia en los mercados. Pam, 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 31%. Muchos de ustedes escucharon, o realmente les pregunto, para no asumir, nadie puede conseguir más de 10% en sus inversiones. El que te diga que puede conseguir un 15, un 18, te está hablando mentira. ¿Quién escuchó eso? ¿Quién ha escuchado eso? Imagínate tú escuchar eso teniendo un ETF, porque no es cherry pick una acción que le fue bien. Cualquiera puede venir y decir, no, la bolsa es súper buena. Mira Nvidia, es verdad, Nvidia es una sola acción. Y siempre, por la ley de grandes números, va a haber algo de mucha calidad. Pero un ETF es un instrumento, sobre todo, conservador, por naturaleza conservador, por la diversificación, que rinde 31%. Y luego de que, por ejemplo, mi primera compra de SMH fue en 150, 120. En el 2022 yo lo conseguía a 120, si mal no recuerdo. 120 en el 22. Sí. Yo lo compré, bajó hasta incluso 94, pero yo tengo una cuenta que tengo un promedio de 122 en ese ETF. O sea, y está en 472. O sea, yo estoy ahí 250% positivo. Y te das cuenta de cuánta ignorancia, pero también es culpa de, desde luego, que en las redes sociales, en el mundo digital hoy, yo estimo
que el 90%, quizás más, quizás un 95%, está lleno de scammers, está lleno de personas vendiendo sueños. Por estadística, no cuesta nada tener un celular y editar una foto en Photoshop y decir que se ganan $5,000 al día y ahí las personas dudan y la industria sufre. Cuando de verdad, si tú profundizas y tienes una fuente correcta de educación, realmente vas a encontrar muchas realidades positivas para ti. 31% no es poca cosa. No es poca cosa. Obviamente ese es el mejor de la categoría. Miren acá, vencimiento absoluto, vencimiento absoluto, vencimiento absoluto. Perdió menos que la categoría en el año negativo. Vencimiento absoluto, similar, vencimiento absoluto. Aquí perdió más, pero luego vencimiento, vencimiento absoluto. No hay duda. Esto es un gran ETF. Es un gran ETF. ¿De qué se trata este ETF? Bueno, pongo SNH, Bar Chart Constituents, lo que les había mencionado. Este ETF tiene 26 instrumentos. Para su referencia, la vamos a ver en la clase oficial de portafolio. Para su referencia, un buen portafolio tiene al menos 8 acciones y 4 ETF. Esa es la balanza, la referencia de dónde empieza la calidad. Este instrumento tiene 26. Tiene Nvidia, tiene TCM, tiene Broadcom y el mismo ritmo de porcentaje que les expliqué anteriormente. Es un ETF ya muy enfocado. Recuerden que les había hablado de que hay ETF indexados que tienen 100 empresas, 300 empresas. Vimos el S&P 500, vimos el Nasdaq 100 y BGT, que es un instrumento que tiene todas las empresas de tecnología. Es el Information Technology ETF de Vanguard. Estás comprando todo un sector, básicamente. Todo el sector tecnológico. Pero ya estos son ultra enfocados en subsectores. Asimismo, puedes encontrar un ETF solamente de AI. Mayormente van a tener 25, 30, 50 empresas. Pero sí, igual, misma respuesta. Tú puedes comprarlo en cualquier momento. Ya pronto amplía un poco su contexto futuro. Ustedes van a terminar, aunque ahora mismo quizás no sea su meta, van a terminar siendo coleccionistas. Un coleccionista es alguien que compra algo y se aferra para siempre para él. Por eso tú ves personas que coleccionan vehículos, lo tienen en buen cuidado desde el año 70, obras de arte, que realmente se van apreciando. Un coleccionable, claro, puede ser por hobby y sin ningún retorno financiero, pero los coleccionistas profesionales son inversionistas realmente. Igual ustedes, tú vas a comprar esto con el fin de coleccionarlo para siempre. ¿Qué importa que tú ahora, este ETF que cuesta 472, lo compres y luego baje a 450? Oye, en 10 años eso va a valer, si no hace split, $2,000, $3,000. En 20 años, mucho más. Como digo, yo lo compré a 120. Yo compré mis primeras acciones, que han hecho split todas. Todas han hecho splits. Mis primeras acciones de Amazon, yo las compré a $500. Amazon de 500 se fue a 3,700. Eso fue del 2016 al 2020. Se fueron de 500 a 3,700. Creció tanto que le hicieron el split. Es el split actual. Esas acciones yo no las he vendido. ¿Qué importa si yo pagué 600 o 700 si llegaron a 3,700 eventualmente? Y claro, ya les vengo hablando de cómo acceder a esas riquezas que van a ir creando con el tema de autopedirse prestado, que es opcional. En la clase de portafolio formalmente yo les voy a explicar cómo utilizar eso. Pero bien, vamos a armar un plan de estrategia. Lo que me venía preguntando, Ernesto, ¿cuánto le dedico a ETF? ¿Cuánto le dedico a acciones? Lo ideal para alguien nuevecito en la bolsa es 60% en ETF, 40% en acciones de alta calidad. Los ETF, si ya tienes el dinero ahí, puedes enseguida colocarlo. Las acciones individuales, cómprala por lo menos cercano a la ley de 200 días. Aunque esté un 2% por arriba, si es largo plazo, hay más flexibilidad. Porque como les digo, tenemos que terminar entendiendo que todo lo que compremos en 5 años va a valer el doble, en 10 años va a valer el triple. Tú estás simplemente posicionándote con el precio presente, pero viviendo en el futuro. Ahora, ¿cuánto podemos realmente lograr a través de un portafolio? Permítanme acá, según lo que yo sé de sus capacidades, hacerles su primer plan por ustedes mismos. Como yo sé su capacidad que ustedes quizás aún no han asimilado. No han asimilado, no saben qué tanto pueden lograr. Yo les voy a hacer un plan de, con lo que ustedes conocen, dónde los puede catapultar si tienen disciplina. Este plan solamente amerita disciplina. Ok, yo entiendo que la persona promedio acá, si no tiene $10,000 todavía, debe de trabajar para tener sus primeros $10,000. Si los tienes ya, felicidades. Pero, ¿cómo vas a llegar a tener $10,000? Bueno, en el tiempo que te tome, va a variar por tu capital inicial, pero tú ya aprendiste a hacer swing trading. Muchos de ustedes compraron Nvidia, compraron Meta, vieron cómo si compran, pueden ganar dinero. Si compran con los 7 principios, ¿verdad? Ustedes compraron Meta conmigo en $570, $600, compraron Nvidia en 175. Muchos de ustedes que ya vieron el paso saben cómo se aprecia un activo y qué tan rápido. Pueden trabajar con una meta mensual para terminar alcanzando esos $10,000. ¿Qué pasa? Esa misma capacidad de hacer dinero en la bolsa por el swing trading, por el day trading que van a conocer y las demás estrategias que faltan, ustedes están de inicio todavía, cualquiera puede colocarse en la situación de ahorrar e invertir $1,500 mensuales. Puede ser combinado con tu trabajo o empresa actual, más lo que te ganes extra aquí en la bolsa buscando oportunidades constantes. Si no estás ahí, apunta a estar ahí, que tú puedes. De hecho, los primeros 6 meses post-graduación, el promedio de lo que los estudiantes de Abacus, creo que se los dije en una clase gratuita cuando nos conocimos, el promedio ronda $1,500, $3,000. Es lo que las personas que ya están ganando tracción acá empiezan a ver. Varía por el capital que empiezan a trabajar, desde luego. Pero el grosso, el gran grupo está en ese rango. Entonces, $1,500. Aquí me pregunta inversión inicial, ¿verdad? Puse 10,000. Acá me pregunta contribución anual, $1,500. Mensuales son $18,000 al año. Los dividendos tienen un impuesto de 15%. Cuando te pagan un dividendo, enseguida te cobran el 15% el gobierno. O sea, si te pagan $100, te van a llegar 85 a tu cuenta. ¿Cuánto yo espero que mis inversiones aumenten cada año? ¿Podemos poder?
Conservadoramente, 25%. Puede ser más. Desde luego, ya yo este año, ¿dónde está year to date? ¿Dónde está year to date? Yo llevo 15%. Estamos en abril. Es una proyección anualizada que me va a llevar a 60%. Es posible. Pero como ustedes son nuevos, vamos a poner 25% de apreciación. Bueno, esto eran los dividendos. Los dividendos se aprecian 10%, es lo base, es lo mínimo. Y el incremento por acción, 25%. Vamos a reinvertir dividendos. ¿Dónde nos catapulta eso en 10 años? En 10 años, eso nos catapulta a $909,000. Básicamente, a un año extra de llegar a ese primer $1,000,000. ¿Qué estoy haciendo aquí del otro mundo? Bueno, las acciones ya rinden 25, 30% orgánicamente. Si tú las compras a descuento, te ganas el descuento más la apreciación orgánica del activo. Los ETF rondan entre 22 y 30%. Tú lo acabas de ver. Simplemente es ir coleccionando activos cada mes a este ritmo de $1,500, dejar pasar el tiempo. A 5 años, no pasa tantas cosas importantes, llegas a $220,000. Para mí esta proyección es conservadora. Porque como les dije, yo creo que por mi propia experiencia, que les estoy enseñando tal cual yo opero acá, a mí me va mucho mejor de ahí. O sea, soy su profesor. El último año esto retornó casi 100%. Claro, hubo una gran oportunidad en los aranceles del año pasado. Los últimos 3 años, 305%. Bueno, ahí creo que hay una buena comprobación de que lleva un ritmo de retorno de 100% anual. Pero realmente no es así. Es que está comparando justo el fondo de los aranceles el año pasado con un pico del mercado actual. Realmente mi retorno promedio ronda el 49% anualizado. 49%. Que sería el doble de lo que estoy proyectando aquí con ustedes. Dice Fernanda, ¿por qué no hacer el ejemplo con un valor más bajo? A lo mejor. Es que no quiero limitarlos, Fernanda, ni Lucy. Si tú no tienes $10,000, apunta a conseguirlos. Las metas primero se logran en la mente. Y ¿saben qué? Si tú apuntas a $5,000, tú vas a llegar a $5,000. Si apuntas a 10, vas a llegar a 10. El cerebro no sabe si algo es difícil o fácil. Es uno que le dice, qué difícil es hacer dinero. No, el dinero no es difícil de hacer. Es tu canalización de pensamiento que permite al cerebro actuar a cierto ritmo. Pero ustedes también ya tienen aquí la capacidad de hacerlo bajo su propio criterio. Si yo se los pongo. ¿Cuál sería el plan para alcanzar los $10,000? Guys, los 7 principios. Comprar barato, vender caro. Comprar en soporte, vender en resistencia. Quizás inicies con $300 extras mensuales, lo sigues reinvirtiendo, vas a crecer a $500 extras hasta llegar a esa meta. Y van a seguir conociendo más estrategias. Por ejemplo, les voy a introducir. Permítanme primero decirles que ustedes apenas llevan de todo el conocimiento que van a recibir un 20%. Y miren todo lo que han aprendido. ¿Verdad? Y todavía, por ejemplo, no han llegado. Ustedes saben que si yo quiero ahora mismo $30,000, yo puedo venir y alquilar estas 1,000 acciones de Google. Miren cómo yo puedo ganarme $30,000 ahora mismo. Yo voy a venir acá a las opciones. Voy a alquilar estas acciones por 4 meses, por 121 días, de aquí al 21 de agosto. Las alquilo. Me van a pagar $25,900. Ustedes van a aprender a alquilar sus activos. Cuando tú alquilas tus activos, tú puedes ganarte en un promedio mensual 3% del valor, potencialmente 4% del valor. Eso es una manera de hacer dinero. Hay muchas herramientas. Por eso les digo, porque también yo siento que parte de mi trabajo no solamente vengan a la bolsa, gánense $500 extras cada mes, hagan un portafolio con ETF. Y creo que también me siento, como tengo el espacio, su atención y la sabiduría, sobre todo, en responsabilidad de transmitirles, piensen más en grande. La bolsa no es solamente para hacer un dinerito extra. La bolsa está hecha para hacer millones, literalmente. Está hecha para hacer millones y hacerlo muy organizadamente y muy prudentemente. No hay que ser un loco. Al final, estos retornos no son de nada extraño. Todos conocemos a Google, todos conocemos a Nvidia, conocemos a Amazon, a Microsoft, a Meta. Hay unas acciones que están conociendo ahora, como SML, TCM, que son un poco más técnicas, que no venden al cliente, no son del consumidor, son B2B, le venden a otros negocios y por eso nunca estaban en su radar, pero las estás conociendo ahora. Es simplemente comprarlas en el mejor momento. Bien, entonces el top de mis 3 ETF, me siento cómodo diciendo que tengo 3 top ETF, aunque el QQQ es un index fund, es un clásico, es ultra confiable, está en ese top. A mí ven cómo lo tengo. Cada vez estoy vendiéndolo más, personalmente, por razones personales, para dirigir ese capital a acciones de mayor convicción, porque el QQQ al final está limitado a darte un 19% anual. Cuando tú lo compras en descuento de un 15, te ganas el 19 más el 15, que fue lo que yo hice aquí el último año, que lleva un 40%. Es bueno, pero yo personalmente decidí, esta posición era de $700,000. Yo vendí 500 acciones de 700, que tenían como 1,000 a principio de año, y lo reinvertí en acciones de mayor convicción, compañías individuales que rinden más. Pero eso es personal. QQQ, BGT y SMH. Esos son, para mí, mi Holy Trinity de los ETF. Desde luego hay otros, y les puedo dejar la tarea. SPMO es muy bueno. Tiene las 100 mejores empresas del S&P 500. Es muy, muy bueno. Le va bien. Es mejor que comprar el S&P 500, en mi opinión. Este ETF le va muy bien y está diversificado. Es diferente al Nasdaq, porque este tiene las mejores 100 empresas del mercado. El Nasdaq tiene las mejores 100 empresas del Nasdaq. Entonces, 17% anual, not bad. Muy bueno, muy bueno. El último año le fue drásticamente mejor que a la categoría. Acá también, acá también, acá también. Es muy bueno. Pero yo no lo necesito, quizás ustedes sí. Que yo estoy, este año me puse un reto de no depender tanto de los ETF. Estoy solamente invertido en un 20% ETF, 80% acciones. Y van a saber por qué más adelante, pero por ahora lo que me corresponde dominar es eso. 60% ETF, 40% acciones. Miren qué interesante.
Cuando el tiempo pasa, esto ya es una locura. Estamos hablando de que en 15 años tú estás proyectado a ganarte $3 millones. Y realmente es más. Esto es lo mínimo. Porque tú vas a hacer más de 25%. Yo estoy seguro. Vas a hacer más de ahí. Claro, le estoy hablando acá al que va a estar disciplinado aquí en la bolsa. El que va a ser más pasivo se puede quedar con ese 25. Bien. ¿Cuál es el porcentaje de ETF que le va bien? Por encima del SPY. Más de 15%, Francesca. No conozco MUU. Dice Juan José. ¿Utilizarías TQQQ o QQM en vez de QQQ? TQQQ no. No voy a hablar de TQQ. Es una parte muy intrínseca de los ETF. Ya entrando a lo profesional de verdad, no recomiendo que trabajen con él por el momento. Esperen esa clase. QQM sí. Sucede, chicos, fíjense. Muy buen punto, Juan. QQQ es bien caro. 652, o sea, no es tan asequible. Pero él tiene una versión barata que se llama QQQM. Rinde exactamente lo mismo, pero cuesta 268. El rendimiento es idéntico. Simplemente hay una versión más barata y otra más cara. ¿Por qué? Nunca lo he investigado, pero da el mismo retorno. Es idéntico. Dice Ismael, tenemos muchísima información, pero pienso que poder aplicar todo esto de manera eficiente llevará un tiempo importante, pienso yo. Todo toma tiempo, Ismael. Tú tienes probablemente 8 años, 10 años trabajando. ¿Y dónde te ha llevado eso? Yo duré 24 años estudiando. ¿Dónde me llevaron esos estudios? Todo dura tiempo en la vida. O sea, no hay nada mágico. Desde luego. QQJ no lo conozco, no sé de qué se trata. Y algo que sí tiene la bolsa, nunca lo había visto. Algo que sí tiene la bolsa, que a diferencia de todo lo tradicional allá afuera, todo toma tiempo, sí, pero no todo paga de vuelta la energía, la dedicación que tú le das, como tú esperarías. Todos nosotros nos despertábamos a las 6 de la mañana para ir al colegio. Íbamos en transporte público muchas veces a la universidad, esperando que todo ese compromiso nos fuera a dar una carrera digna. Y sinceramente, ¿qué porcentaje de la población que puso todo ese esfuerzo tiene una carrera que le está devolviendo el mismo impacto que le puso? La bolsa sí te lo devuelve y te lo devuelve con creces. Lo que sea que tú le dediques a la bolsa, te lo devuelve hacia atrás. Tú le dedicas 4 horas a conocer los ETF a profundidad. Ya tú te vuelves parte de los expertos sobre todo lo que tiene que ver con un ETF. Y mira lo que te rinde un ETF. De por vida tú vas a conseguir un 20% sobre cada dólar que tú inviertas. Le dedicas práctica, conocimiento, 25, 40 horas al swing trading. De por vida ya vas a saber hacer 5, 7% mensual. De por vida le dedicas 50 horas a hacer el mejor portafolio. Tienes un instrumento que sin tú hacer nada te va a terminar haciendo $36,000 en un día. Que cuando termine el año esto va a estar en $1.3 millones. Mientras tú estás haciendo nada. Que yo no hago nada. O sea, eso empezó en 28,000. Cuando abrimos la clase, va por 36. Ahora pídele eso a una carrera. Todo es contexto. Y la bolsa no va a ser fácil. Van a haber momentos que te va a retar. Va a llegar Trump y va a empezar una guerra, quién sabe, con otro país. Y se va a devolver con todo. Y tus profits se te van a borrar. Y tú ahí tienes que decidir si vender el rojo o comprar más. Pero con la preparación tú vas a saber qué hacer. Y cuando suba vas a ganar lo que habías perdido más lo que invertiste. Y termina siendo una bendición que la bolsa cayó. Si la bolsa no caía ahora en abril, esto dijera $200,000 en vez de 300. A mí me convino. A todo el que compró allá abajo le convino. Que Trump haga sus locuras. Bien, chicos, esta es nuestra clase final en el formato oficial del lunes y miércoles. Se repite esta noche. Mañana a las 12 vamos a comprar ETF, vamos a comprar acciones en vivo. Una referencia de cómo debe de verse un portafolio. Con eso me despediría. Y si mal no recuerdo, tenemos un evento muy importante. Tenemos varios eventos la semana que viene. Estén atentos a sus correos, estén atentos a sus asesores académicos, estén atentos a su Discord, que vienen unos eventos importantes para que puedan transicionar eficientemente con los siguientes profesores y finalmente ya cerrar el programa con éxito. ¿De acuerdo? Es que nos vemos mañana, si repiten, o si no, mañana a las 12 p.m. Sí, es para todos. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.